Y ahora voy a contarles un poquito la parte que ya me ha adelantado María del Mar para la presentación, de que no todo es lupus en el lupus y que la proteinuria podemos considerarla como un marcador de actividad del lupus o de nefritis lúpica, o como un marcador de riesgo vascular una vez pasada esa terapia de inducción y mantenimiento de la nefritis lúpica, ¿no? Venga, pues en primer lugar dar las gracias a Norberto y mis disculpas siempre porque soy un poco desastre con los ordenadores y siempre le hago esperar o sufrir un poquito hasta el final. Y ¿qué se entiende por comorbilidad de nefritis lúpica? Bueno, voy a ceñir un poquito, o voy a guiarme, mejor dicho, por el orden de preguntas de la 38 a la 41 que tenéis en la guía de nefritis lúpica, aunque igual salto un poco de un comentario a otra, pero por ceñirme al orden vamos a seguir y vamos a empezar por la pregunta 38, que definimos qué se entiende como comorbilidades cuando hablamos de nefritis lúpica. Bueno, pues una comorbilidad es la presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo. En el tema del lupus y la nefritis lúpica, las comorbilidades más importantes que se asocian al lupus son la enfermedad cardiovascular, las infecciones, la osteoporosis y el síndrome depresivo. No hay algunas enfermedades como las infecciones, la osteoporosis y el síndrome depresivo, pues me consta que Norberto, el doctor Calleja y todo el grupo de Granada ha dado más charla aquí a pacientes, y con Andalucía, con la DEA también. Entonces nos vamos a ceñir a la enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad cardiovascular, al igual que las otras comorbilidades, puede darse en el lupus y coexistir con el lupus, bien por la propia enfermedad del lupus, que pueda causar una enfermedad cardiovascular, bien por los tratamientos que usamos, o bien porque las pacientes, y a partir de ahora voy a hablar en femenino, las pacientes aquí hay pocos, las pacientes con nefritis lúpica, bueno, pues también tienen derecho a tener otras enfermedades que no tienen por qué estar relacionadas con el lupus, ¿no? También podemos tener obesidad, también pueden fumar, también pueden tener diabetes y puede coexistir con la enfermedad lúpica. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues la enfermedad cardiovascular es el conjunto de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. ¿Y qué es este conjunto de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos? Bueno, pues la hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular por excelencia, como vamos a ver después un poco. La cardiopatía coronaria, es decir, el infarto cardíaco, la insuficiencia cardíaca cuando no funciona bien el corazón, no late bien, las miocardiopatías, por otro tipo de enfermedades del músculo cardíaco. Pero bueno, aquí hablamos de corazón, pero también la enfermedad cardiovascular se puede definir como enfermedad cerebrovascular, es decir, los ictus, las hemorragias, la demencia, que la demencia vascular es la causa más importante y no el Alzheimer, más frecuente de demencia en la población general, y otras como la renovascular, porque al fin y al cabo hay arterias en todo el territorio del organismo y las arterias se pueden enfermar mediante esta placa de ateroma en todas las arterias del organismo. El sistema vascular es un único sistema del cerebro a los pies, ¿no? Las arterias son de distinto tamaño, en distintas partes del organismo, pero es un mismo órgano. Bueno, pues también existe el riñón también, y de hecho no es el lupus la causa más frecuente en la población general de insuficiencia renal. La causa más frecuente en la población general de insuficiencia renal es la hipertensión y esta enfermedad cardiovascular, la hipertensión y la diabetes. Bueno, pues en las piernas también esta arteria se puede cerrar por distintas causas y provocar arteriopatía periférica y provocar isquemia en los territorios que son distales a este taponamiento de la arteria, ¿no? Que no permite que la sangre llegue a distal y que irrigue la zona a la que va dirigida a esa arteria. Bueno, pues estas enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción, de muerte en todo el mundo, tanto en el desarrollado, que es la principal causa de muerte, como en el subdesarrollado, desgraciadamente a día de hoy, después de la inanición, del hambre y del sexo no seguro. Pues en el mundo subdesarrollado, después del hambre y del sexo no seguro, las enfermedades cardiovasculares son la tercera causa de muerte
en este mundo subdesarrollado. Y cada año pueden morir más personas. ¿Y por qué? Bueno, pues aunque nos preocupemos más por determinadas patologías como el cáncer, la enfermedad cardiovascular es la más importante, y una de las causas es porque como no duele y no molesta y es una patología a largo plazo, no le damos tanta importancia, no nos medimos la presión arterial con lo importante que es. Cuando tenemos el colesterol alto, tomamos pastillas para el colesterol y pedimos al médico una analítica para que nos controle a ver cómo lo llevamos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Nos ponemos más interés en eso, a ver cómo llevo el azúcar, ¿no? Pero cuando tenemos la tensión alta, muchísimos pacientes no se miden la tensión para ver cómo tienen la tensión y cómo está siendo tratada. Y esa es la principal causa de morbilidad en el mundo desarrollado y en el subdesarrollado. Y en el lupus, en las pacientes con lupus, esta enfermedad cardiovascular supone a día de hoy la principal causa de muerte por detrás de la propia enfermedad de lupus, que ya hemos conseguido tratarla, y eso da paso a que ya no se nombren las pacientes de lupus, sino de enfermedad cardiovascular. Quiere decir, también viven más, muchísimo más, y eso hace que la enfermedad cardiovascular tome protagonismo en esta causa de mortalidad. ¿Y por qué? Pues en estudios, fijaros en esta gráfica, que en cerca de 5.000 pacientes, como el infarto y el ictus en pacientes con lupus es muchísimo más frecuente que esta otra línea de puntos azules, que es en pacientes que no tienen lupus. Y aquí el riesgo relativo, vemos como infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica, lo de las piernas, en pacientes con lupus tienen más de 2, este 2,6, 2,1 y 2,3 significa que tiene más del doble de riesgo de presentar un infarto, un accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica que una paciente que no tenga lupus, ¿no? Es importante estas cifras. ¿Por qué se produce la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues como veis en esta arteria seccionada longitudinalmente, pues esta es la placa de ateroma, una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. La placa de ateroma, ya sea por colesterol, ya sea por calcio, por fósforo, por tabaquismo, por la obesidad, por la diabetes. Bueno, pues esta placa de ateroma en pacientes con lupus es el doble, o está presente con el doble de frecuencia que en pacientes que no tienen lupus en todas las edades, como veis en esta gráfica de aquí, ¿no? Esta placa de ateroma la vemos fundamentalmente en el cuello, en la arteria carótida, y al hacer ecografías vemos como en las pacientes con lupus la placa de ateroma tiene mucho más, el doble de placa de ateroma que las pacientes que no tienen lupus, ¿no? La frecuencia de esa placa de ateroma es el doble. Porque ya hay muchos artículos de este tipo, y aquí el grupo de Granada ha trabajado mucho, también el doctor José Mario Sabio en este aspecto, que nos dicen que en pacientes con lupus esta placa de ateroma, o existe una arterioesclerosis acelerada que no corresponde con la edad. Esta placa de ateroma se desarrolla en la población general a partir de los 60-70 años, pero en pacientes con lupus ya sabéis que el lupus debuta a los 30-40 años. Pues hay estudios que comparan la placa de ateroma en pacientes con 40 y 50 años de forma similar a pacientes que no tienen lupus de 80 años. ¿Vale? O sea, a eso se llama arteriosclerosis acelerada, porque está presente en pacientes que son jóvenes y no deberían tener esa placa de ateroma en sus arterias. Bueno, pues aparte de ¿por qué existe esta placa de ateroma en pacientes con lupus? Bueno, pues como os he dicho, tienen derecho, aunque no se debería, ¿no? A fumar, la pacientes con lupus también, a tener obesidad, tienen más obesidad que la población general. La menopausia es un factor importante porque los estrógenos nos protegen de la enfermedad cardiovascular, y por eso en la población general las mujeres tenemos menos infartos que los hombres hasta que ya nos llega la menopausia y nos igualamos en esta frecuencia y en esta mortalidad. Por la hipertensión, por el daño renal que vamos a ver ahora, y por eso hay nefrólogos que nos dedicamos al riesgo vascular. Y bueno, pues todos estos son factores clásicos que son los mismos que puede presentar la población general, ¿no? El tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, pero también hay factores relacionados con el propio lupus, como la vasculitis o la vasculopatía lúpica, que si vemos aquí, esto es una arteria cortada transversalmente, esta es la pared de la arteria. Bueno, pues vemos cómo los anticuerpos se depositan en la pared de la arteria y pueden estropearlo. Aparte de anticuerpos, otros factores que provocan inflamación vascular
y pueden también contribuir a este cerramiento de la arteria. Y por supuesto la lupus nefritis, la afectación renal del lupus, tanto en la fase aguda como si el paciente o si la paciente desarrolla luego enfermedad renal crónica. ¿Cómo podemos manejar estas comorbilidades, esta enfermedad cardiovascular en las pacientes con nefritis lúpica? ¿Cómo la manejamos? Bueno, pues aquí tenemos un listado que os puede parecer de un poco de perogrullo, pero es fundamental cada uno de estos puntos. La realización de ejercicio físico se ha visto en la población general que las personas, no las pacientes, las personas que realizan ejercicio físico viven más, aparte de mejor, pero viven más que las personas que no realizan ejercicio físico. Luego incidiremos un poquito en cada punto. Llevar una dieta sana como la dieta mediterránea, que veremos después, controlar el peso, no fumar. Bueno, todo esto son hábitos higiénico-dietéticos que llamamos, pero que son tremendamente importantes en esta patología. No solo las pastillas curan las enfermedades, sino que son tremendamente importantes con un peso muy serio en poder prevenir y tratar la enfermedad cardiovascular. Y luego, cuando sea necesario, pues medicación para la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Y además de añadir esta medicación, también en la medida de lo posible podríamos evitar, sobre todo evitar el abuso, porque los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la COX, los SID, los ibuprofenos, los enantium, los ketoprofenos, los naproxenos, en el mundo del lupus se ha usado mucho porque son antiinflamatorios potentes, porque quitan el dolor, quitan la inflamación, pero el abuso de estos fármacos, sobre todo no vigilado por el mundo sanitario, por los médicos, hace que aparezcan efectos secundarios antes de lo debido. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen un perfil cardiovascular bastante malo, provocan hipertensión, la empeoran, aceleran la arteriosclerosis, pueden provocar infartos, cierran las arterias. Entonces hay que usarlos cuando esté prescritos, cuando sean necesarios, pero las dosis pues las mínimas posibles y en el menor tiempo posible sin abusar de ellos. Y al igual que ocurre con los corticoides cuando lo usamos a alta dosis durante mucho tiempo. Vale, pues con respecto al ejercicio, os traigo artículos que no es necesario que leáis, pero que veis aquí ya desde 2017. Bueno, estos son artículos de revisión de miles y miles de pacientes, pero estos son revisiones en las que, o sea, metaanálisis, que ya han utilizado artículos de hace 10 años para atrás o más, en las que se ha tocado este tema del ejercicio físico en pacientes con lupus. Este es del 2017, del 2023, y estas son las últimas recomendaciones de EULA en pacientes con lupus de este año, del 2024. Bueno, pues esto sale porque antaño se creía que las pacientes que tenían artritis el ejercicio era perjudicial, porque la artritis y la articulación se podría dañar, pero ya desde hace más de 2 décadas, y gracias a todos estos trabajos que se han resumido en nuestro artículo que os traigo, se sabe que no solo que el ejercicio físico no empeora, ¿veis esta rayita? Los estudios pasan esta rayita, quiere decir que el ejercicio físico no empeora la actividad de la enfermedad, no la empeora, es decir, no empeora esa artritis, siempre cuando sea ejercicio físico controlado, que tampoco se haga en el brote mismo de la artritis, ¿no? Hay que esperar un poquito, pero no empeora esa actividad de la enfermedad, y mejora la fatiga que referís muchas pacientes con lupus y que os impide hacer ejercicio. Pues el ejercicio físico mejora significativamente esa fatiga y mejora el síndrome ansioso depresivo de forma importante, a compararlo con las pacientes que no desarrollan o que no hacen ejercicio físico. De manera que desde la DEA y la Asociación ALAR de Lupus de Almería hemos desarrollado esta guía de alimentación y actividad física en enfermedades autoinmunes, en la que en la parte del ejercicio físico tenéis algunas tablas que os aconsejan profesionales de ciencias del deporte para poder hacer ejercicio físico en casa y poder mejorar estas circunstancias. No os traigo la guía porque hoy la presentación es de la guía de nefritis lúpica, pero me consta que el doctor Calleja y su servicio ha repartido la guía entre todas las pacientes de Granada, y la tiene FELUPUS a nivel nacional y se está repartiendo entre las distintas federaciones o asociaciones de pacientes. Otro tema que quería comentar era la dieta mediterránea. Bueno, pues esto es un estudio que se realizó a nivel nacional, veis todos los puntitos donde se ha desarrollado el trabajo en España, y ellos
ellos vieron en cerca de 8.000 pacientes que tenían al menos 3 factores de riesgo cardiovascular, ya sea tabaco, hipertensión, colesterol, sobrepeso, obesidad o una historia familiar de un familiar que hubiese fallecido por un infarto prematuro. Bueno, pues en estas pacientes, en estas 8.000 pacientes que tenían al menos 3 factores de riesgo cardiovascular, vieron cómo la dieta mediterránea, que es dieta en general, pues rica en verduras, en pescado, en fruta, en aceite de oliva virgen, y pobre en carne y alimentos procesados, bueno, pues eso en general lo que significa la dieta mediterránea, pero veo que esta dieta mediterránea reducía la frecuencia de infarto, ACV y muerte cardiovascular en un 30% de los casos. Es muy significativo, es una cifra muy importante. Otro estudio desarrollado en Córdoba vieron lo mismo que la dieta mediterránea en 1.000 pacientes. En este estudio, de 1.000 pacientes, a 500 le dieron dieta baja en grasa y a 500 le dieron dieta mediterránea. Pues vieron que a las 500 pacientes que le dieron dieta mediterránea, comparándolas con esas que le dieron dieta baja en grasas, que no es dieta normal, sino baja en grasas, vieron cómo en las pacientes con dieta baja en grasa había más infartos, más ictus, más enfermedad vascular periférica y más muerte de fosa vascular. ¿Veis aquí que las líneas se separan? Bueno, pues es muy significativa también esa diferencia con respecto a la dieta mediterránea. Y este es un trabajo realizado por el grupo de Norberto de Calleja aquí en Granada, que también vieron en 280 pacientes cómo la mayor adherencia a esa dieta mediterránea y el menor consumo de carne roja y azúcares se relacionaba con menor actividad del lupus medido por el SLEDAI, que sabéis que son las escalas que utilizamos para medir la actividad del lupus, menor daño orgánico acumulado, esto es menor insuficiencia renal, menor daño crónico cardíaco, valvulopatías, menor fibrosis de la articulación, menor inflamación, menor daño agudo del lupus, menor obesidad y menor dislipemia. O sea que son datos muy importantes que avalan la dieta mediterránea en las pacientes con lupus y enfermedad autoinmune. Y en esta guía, Irene Medina, que es nutricionista de aquí que colabora con el grupo de Norberto y la Universidad de Granada, pues en esta guía Irene Medina os traigo ejemplos, ¿no?, de dieta que ella misma ha elaborado, de recetas que ella misma ha elaborado, y también habla mucho de la dieta mediterránea y de otros aspectos nutricionales en pacientes con enfermedad autoinmune, de dieta baja inmunogénica, y también está el inmunólogo Javier Muñoz Vico. Y por supuesto, si no, me estoy hablando más de la otra guía que esta, pero bueno, es que como hablo de cardiovascular y todo de ahí. Bueno, hablando de hipertensión arterial, la otra pregunta que la tenéis en el número 40 de la guía. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿No? Pues es la fuerza con que la sangre pasa por la pared de la arteria, ¿no?, de los vasos sanguíneos, que es la fuerza con la que el corazón bombea. Hablar de hipertensión arterial, hablamos de presión arterial sistólica, que ocurre cuando el corazón bombea, se contrae y bombea la sangre a todos los tejidos, y de presión arterial diastólica, que coincide con el retorno de la sangre al corazón. Y siempre preguntan las pacientes, ¿pero cuál es la mala, la alta o la baja? Bueno, ambas son malas. Lo que ocurre es que depende del perfil del paciente. Cuando es un paciente que tiene las arterias muy calcificadas, suele tener la alta muy alta, y fijaos que la baja muy baja. Pero esos son términos más médicos, pero para que tengáis en cuenta que tener 120 o 130, 100 es malo. 100 es la baja. Y tener 150, 80 también es malo. Ambas tensiones arteriales, tenerlas elevadas, es malo porque implica riesgo cardiovascular y muerte prematura. ¿Y cuál es? Ya han salido nuevas guías después de 2017, pero bueno, ¿cuál es la definición de hipertensión? ¿A partir de qué cifras nos podemos preocupar? Pues fijaros que en Europa y en América difieren un poquito, pero en América son más estrictos en definir hipertensión arterial a partir de 120, porque hay mucha obesidad, entonces no quieren juntar muchos factores de riesgo cardiovascular. Pero veis cómo a partir de 130 ya consideramos presión arterial alta, y a partir de 140 es casi obligatorio introducir medicación. ¿Por qué? Porque se han visto estudios, los estudios de lupus, muchos son estudios de 200 pacientes, porque son enfermedades raras, ¿no? Pero los estudios de hipertensión, como la hipertensión es muy prevalente, como veremos ahora, son estudios de 100 y 1000 pacientes, ¿no? 130.000 pacientes, 200.000 pacientes, ¿vale? Y se ha visto cómo a partir de 130 ya empieza a haber daño cardiovascular en el corazón, en el cerebro, en el riñón, y por eso tenemos que estar alerta a partir de 130 y empezar el tratamiento a partir de 140. ¿Por qué he dicho que hay tantas pacientes, tantos estudios con tantos números de pacientes? Pues bueno, porque el lupus es raro, pero la hipertensión, la
prevalencia, la frecuencia de la hipertensión en la población general es el 40% a partir de los 40 años y el 60% a partir de los 60 años. Fijaros que es una enfermedad muy frecuente. Y además, de 3 pacientes que la tienen, solo uno sabe que la tiene, porque como no se mide la hipertensión, pues no sabemos. Y no duele porque muchas pacientes dicen, me duele la cabeza cuando tengo hipertensión, sí, pero ya es cuando la tiene muy alta o la tiene alta durante mucho tiempo. No todas las pacientes tienen la misma sensibilidad a la cefalea por la hipertensión. Y lo peor, como he dicho, que la hipertensión es la causa de muerte de muchos pacientes y la responsable de la mitad de los infartos y de la mitad de los derrames cerebrales. Aquí, como veis, tanto en la presión arterial alta como en la baja, estos son grupos de pacientes de 50 a 60 años, de 60 a 70, de 70 a 80, pues veis como un incremento de 20 milímetros de mercurio, es decir, de pasar de 130 a 150 de presión arterial sistólica o de pasar de 90 a 100 de presión arterial diastólica, dobla el riesgo de mortalidad, ¿vale?, por ictus y por infarto de miocardio, y según cumplimos años, pues esto va aumentando. O sea, quiere decir que un pequeño aumento de milímetros de mercurio de 150 o de 130 a 150 dobla el riesgo de mortalidad. Y eso en población general. ¿Qué ocurre en pacientes con lupus? Que también hay ya mucha bibliografía al respecto. Pues que fijaros que he dicho que la prevalencia, la frecuencia de hipertensión en la población general es de un 40% a partir de los 40 años, ¿no? Pues en pacientes con lupus, que sabéis que sois pacientes jóvenes, la frecuencia alcanza hasta un 70%, es decir, las pacientes con lupus tienen casi el doble de hipertensión arterial que la población general. También ocurre con la dislipemia y no tanto con la diabetes. Pero es que además esa hipertensión en las pacientes con lupus, y también hay estudios al respecto, pues esa hipertensión es más resistente, es más difícil de tratar, necesita más fármacos que en pacientes que no tienen lupus. Y esta hipertensión resistente, lógicamente, es más grave y causa más mortalidad que si la hipertensión se controla bien y no es resistente a los fármacos. Estos fármacos, la principal causa de una hipertensión no controlada, como ha dicho antes María del Mar Castilla, y en otro aspecto de la nefritis lúpica, la principal causa que ha dicho ella de que no responda a la nefritis lúpica, si el cumplimiento terapéutico, pues con la hipertensión pasa igual. La principal causa de no tener la presión controlada es el no tomarse las pastillas o no medirse la tensión. Y ahí tenemos, es una patología muy fácil, porque es muy fácil de medir, solo con el aparato de brazo, y es muy fácil de tomarse las pastillas. Es decir, lo puedo decir una persona que no toma fármacos, que es muy fácil tomar una pastilla, pero bueno, sé que estáis polimedicadas y que hay muchísima patología y muchísimos fármacos, pero estos son también importantes. Y además de tomar fármaco antihipertensivo y cumplir el tratamiento, como he dicho antes, intentar evitar en la medida de lo posible, porque sí que son necesarios en ocasiones, los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides a dosis que se usan habitualmente ya en la práctica clínica diaria. No los dan daño, que es verdad que hemos ido aprendiendo con el paso de los años. Porque estos fármacos antiinflamatorios que lo malo es que se venden sin receta. El ibuprofeno de 400 se vende sin receta y se ha abusado mucho de ellos porque se cree que solo es dañino para el estómago y nos tomamos un omeprazol y ya no. Los antiinflamatorios son causa importante de insuficiencia renal, son causa importante de hipertensión, de infarto y de enfermedad cardiovascular. Hay que usarlos, pero por indicación y con el tiempo y a dosis adecuada. Y no puedo evitar hablar de la sal en materia de hipertensión, porque la sal es necesaria para el organismo, es necesaria para la contracción muscular, es necesaria para tener una tensión adecuada, porque si no tenemos tensión también no podríamos vivir. Y el riñón es el órgano principal que se encarga por todos estos túbulos, porque esto es el filtro que la sangre se filtra por aquí, se convierte en orina y la orina va por todos estos túbulos, y todos estos túbulos tienen millones y millones de canales que controlan la sal, además de otros electrolitos y otras sustancias. Bueno, pues el riñón controla el exceso de sal, pero si tomamos demasiada sal durante mucho tiempo o hay un riñón enfermo, el riñón es incapaz de controlar ese exceso de sal. Y si incluimos en el PubMed, que es una de las páginas donde los médicos estudiamos, las palabras hipertensión y sal juntas, hay cerca de 20.000 artículos que hablan de lo mala que es la sal a la hora de controlar la hipertensión. Y no solo la hipertensión, también las cataratas, también el cáncer, también la demencia. Y no solo es porque la sal provoca hipertensión, sino que la hipertensión que provoca la sal es más refractaria, más difícil de controlar, y en pacientes que son hipertensos y toman sal son pacientes que tienen mayor lesión de órgano diana, que llamamos a lesiones de la hipertensión, es decir, afecta más esa hipertensión al riñón, al corazón, a la demencia, a la ceguera.
es una hipertensión más resistente. Es decir, que si se tiene hipertensión, lo mejor es no comer con sal, porque además las personas que toman sal, está demostrado que también toman más grasa, más azúcares, más kilocalorías en general, y también está asociada a mayor obesidad. Y la obesidad, simplemente el ser obeso, te aumenta considerablemente el riesgo de presentar insuficiencia renal. Y ya tenemos nefritis lúpica, pues no echemos más factores a esa sartén, ¿no? para dañar el riñón. ¿Y por qué hago tanto incremento, o sea, insistente en la sal? Porque es que España es el segundo país de Europa, después de Portugal, que más sal consume. Consumimos cerca de 9 a 10 gramos de sal diaria, cuando las recomendaciones en personas que no tenemos ninguna patología es de 5 gramos, y en personas que sí tenemos patología es de 3 gramos. O sea, consumimos más del triple o el doble de sal de la que debiéramos. En Argentina se hizo un estudio que tiñó, de hecho hizo una empresa de sal que tiñó la sal de morado, y para que la gente viera cuánto sal se echaba, porque es que hacemos ¿no? Yo tenía un profesor mío, Pedro Aranda, un nefrólogo que hemos querido todos muchísimo, que le decía a las pacientes que este movimiento no se podía hacer con esto, para que no echaran sal, porque ya los alimentos tienen sal y tienen sabor, y si le echamos más sal de la que debiéramos, como ocurre con esto, pues se provoca una hipertensión mucho más resistente. Hay que educar el paladar, porque estamos acostumbrados a comer con sal y no tenemos educado el paladar, sobre todo desde jóvenes, a saborear mejor la comida. Y por eso os he dado estas tarjetitas, porque una paciente con lupus de Almería, pues la verdad es que venía un poco enfadada un día a la consulta, porque se llama Bendición y me ha dado permiso para decir su nombre, porque me decía, si es que no puedo ahorita porque en Almería hay muchas tapas, igual que en Granada, y me dice, si es que yo le digo a los restaurantes que me ponga sin sal, y me dicen, pues niña, para comer sin sal no quédate en tu casa, ¿no? Mucha plancha y mucha tal. Y venía enfadada, y a raíz de ese comentario que me hizo ella, pues empezamos a pensar, digo, bueno, pues aparte de comida sin sal o recetas sin sal, vamos a darle a los restaurantes la oportunidad o el ofrecimiento de que cocinen tapas sin sal, ¿no? Por Almería y por Granada, y por eso estamos difundiendo esta que también viene en el libro de la mía, el anterior. Bueno, pues una vez que ya somos hipertensos, ¿qué cifra de tensión tenemos que tener las pacientes con nefritis lúpica? Bueno, pues el tener proteinuria hace que la tensión que tengamos que tener no sea el 14,9 como antaño se decía, sino 13,8, y la presencia de proteinuria nos obliga, por estudios realizados, a que cuanta menor presión arterial mejor, pero al menos menor de 125-75, al menos menor de 12,5, 7,5. Es decir, no se pretende que se tenga 9,6 de tensión, porque eso es hipotensión, y no se pretende que se tenga 10,6, ¿no? Pero entre 11,5 y 12,5 y 7 o 6,5 y 7,5 sería la tensión arterial ideal si no se tiene un ictus, porque si se tiene un ictus la tensión hay que tenerla un poquito más arriba de ese 12,5 o 7,5, ¿no? Hay distintos, como veis, en pacientes frágiles con arteriosclerosis se permite, antes era 150-90 y ahora, según los estudios, 13,8 hay que conseguir en estos pacientes, porque no es dañina ese 13,8, no es tan bajo para ellos y sí puede ser beneficioso. Bueno, pacientes jóvenes con nefritis lúpica, el objetivo sería 125-75. ¿Y cómo se tiene que medir esta tensión? Bueno, pues esta tensión se tiene que medir antes de la ingesta de la medicación antihipertensiva. En la libretita que tenemos que tenemos que apuntar la tensión, le decimos a los pacientes, una libreta en la que tenemos aquí la anilla, pues aquí apuntar la tensión de la tarde, y de la mañana y aquí la de la tarde, pero siempre medida antes de la ingesta de la pastilla. ¿Y por qué está una nefróloga hablando de riesgo vascular y de hipertensión y de muerte cardiovascular? ¿Por qué en la nefritis lúpica hay riesgo vascular? Bueno, pues el propio hecho el mero hecho de perder proteínas por la orina, que ya lo ha explicado antes María del Mar, es un factor de riesgo vascular per se, solo el mero hecho de tener proteínas, sin que tenga descenso de la función de detoxificación del riñón, ¿no? De descenso del filtrado que llamamos. ¿Por qué? Bueno, porque algunas de esas proteínas que se pierden por la orina, si imaginaos que el riñón es como un colador, ¿no? Aquí está la sangre y el riñón filtra, y lo que ya sale por el otro lado es la orina. No sale la sangre, no sale roja, porque los glóbulos rojos se quedan en la sangre y vuelven a la sangre, no se filtran por el riñón. Bueno, pues algunas de estas proteínas que se pierden y que por eso sale espuma y parece la orina como la cerveza,
son proteínas transportadoras del colesterol. El colesterol no va libre en la sangre, va unido a proteínas. Esas proteínas se pierden por la orina, el colesterol se queda libre en la sangre y ese colesterol libre en la sangre provoca esa placa de ateroma que hemos visto en la imagen. También se pierden proteínas anticoagulantes, con lo cual son más frecuentes las trombosis venosas, sobre todo en proteínas nefróticas, más de 3,5 gramos, más de 4,5 gramos, que hace que baje la albúmina en la sangre. Y también las proteínas tienen función oncótica, las proteínas hacen que el líquido esté dentro de la sangre, no fuera. Por eso cuando hay pérdida de proteínas, hay edema periférico y las piernas se hinchan, porque como no hay proteínas que mantengan ese líquido dentro del vaso sanguíneo, pues el líquido sale fuera de los vasos y tenemos hipertensión también y tenemos edema periférico, la hinchazón de piernas. Bueno, os digo esto porque en el lupus juveniles de paciente adolescente e infantil, la proteinurina en rango nefrótico, más de 3,5 gramos al día, es el principal factor de riesgo de la arteriosclerosis precoz. O sea, en niños, estamos hablando. Y en población general, no hablamos de lupus porque todavía no se ha estudiado esto en lupus, pero en población general, fijaros que albúmina mayor de 10 miligramos gramos, cuando hasta 30 miligramos gramos es normal, pues albúmina en orina más de 10 miligramos gramos, considerada como normal, aumenta el riesgo de infarto y aumenta el riesgo de muerte por infarto y por enfermedad cardiovascular. En población general, proteinúria considerada normal supone un aumento de mortalidad, sin embargo, que baje un poquito la función de filtración del riñón de 100 a 75, que también es considerado como normal, no aumenta el riesgo de mortalidad, pero la proteinuria sí. Y de ahí la importancia de country, ¿no? Como decían las niñas, cuanto menos proteinuria mejor, como ha dicho antes mi compañera María Hermana. ¿Qué pasa en el lupus? Que la mayoría de las pacientes, la nefritis lúpica cursa con brote, ¿no? Con brotes. Un brote, otro se trata, otro brote. Luego hay una minoría en la que solo hay un brote y el resto del tiempo está en remisión constante. Y hay un 15 o un 20% de pacientes que esa insuficiencia renal es progresiva y no consiguen remitir. Pues eso hace que se desarrolle insuficiencia renal crónica a medio o largo plazo, a medio de 10 años, hasta el 44% de las pacientes con nefritis lúpica tipo 4, ¿no? Y una enfermedad renal crónica avanzada, llamamos enfermedad renal crónica avanzada cuando la función del riñón disminuye hasta un 10%, en un 10 o un 20% de los casos. Bueno, pues, ¿por qué el tener insuficiencia renal crónica está ligado a tener más muerte o más eventos cardiovasculares? Bueno, porque el riñón realiza las principales funciones, la de detoxificación, ¿no? la de limpiar los productos de desecho por la orina, pero también tiene otras funciones como que ayuda a fabricar los glóbulos rojos. No sé si había oído hablar de la EPO, que es esa producto hormona con que algunos ciclistas se han dopado, pues esa EPO la fabrica el riñón. Entonces el riñón fabrica la EPO para que se fabriquen glóbulos rojos y no haya anemia. También el riñón fabrica o sintetiza parte de la vitamina D necesaria para los huesos y controla la tensión arterial, como hemos dicho, tanto por la sal como por otras hormonas también, y por el líquido y el manejo del líquido de la sangre. Controla el medio interno, el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el ácido base. Y cuando hay insuficiencia renal, pues hay anemia, esta anemia obliga al corazón a latir más fuerte, porque como hay poco glóbulo rojo en la sangre que transporten oxígeno, pues el riñón interpreta que no está llegando bien el oxígeno a los tejidos, le manda una señal al corazón y le dice, oye, late más fuerte, que no le llega a los tejidos la sangre. Y el corazón late más fuerte y al final se provoca más hipertensión arterial y más enfermedad cardiovascular por desgaste. Se provoca más hipertensión, como he dicho, se provoca patología cardiovascular. La insuficiencia renal tiene un gran peso en la patología cardiovascular, de manera que fijaos que en estudios de pacientes con insuficiencia renal el colesterol no importa tanto, porque pesa tanto la insuficiencia renal que un paciente con insuficiencia renal tenga el colesterol un poquito más, un poquito menos, no pesa tanto en el estudio, porque la insuficiencia renal ya pesa demasiado. Y como veis, este es un paciente mío de diálisis que veis que tenéis todo esto blanco, son todas las arterias calcificadas, como si tuviese colesterol, pero es calcio fósforo acumulado. Bueno, ¿y cómo tratamos ya por último esta enfermedad cardiovascular, este lupus, esta enfermedad renal crónica? Bueno, pues ya se ha hablado Enrique y Ramón de todos los tratamientos que hay. Sabemos que estáis polimedicadas, cansadas, cerca de 10-18 pastillas al día es tremendo, y por eso en esta guía, además de los aspectos terapéuticos, se habla de las comorbilidades y del riesgo vascular, ¿vale?
y de que no todos son pastillas, sino que comiendo bien y haciendo ejercicio podemos mejorar este aspecto de riesgo vascular. Y ya está. Siempre pongo la foto de Granada y también la de Almería, que este es Cabo de Gata, y la huerta de Europa, que es mi pueblo elegido, que aunque bueno, tiene sus cosas del cultivo intensivo, cada vez es más ecológico, los pesticidas están prohibidos y bueno, sigue siendo la huerta de Europa porque la dieta mediterránea y el aceite de oliva y el tomate, pues elegido es un pueblo que hace que lo podamos tomar todo el año, así que está invitado a venir cuando. Pero ahora no tenemos Marruecos. Está bien.